Hola alumnos, voy a explicarles cómo resolver el problema número 2 de la guía número 3 de trabajo y energía. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es leer e interpretar el enunciado que dice: un paquete de 400,32 newton se encuentra en reposo sobre un plano inclinado de 20 grados respecto al horizontal, cuando se le aplica una fuerza constante P, cuya dirección forma 30 grados con la horizontal. El coeficiente de fricción cinética entre el paquete y el plano inclinado es de 0,35. Si la rapidez del paquete es de 0,61 metros por segundo, luego de haberse movido 0,91 metros hacia arriba sobre el plano, determinar la magnitud de la fuerza P. Bueno, lo primero que vamos a hacer es identificar cuáles son los datos y cuál es la incógnita. Como vemos, tenemos un paquete que pesa 400,32 newton. Nos dice que inicialmente se encuentra en reposo, es decir, que la rapidez inicial es 0. Nos da el ángulo del plano inclinado, que es 20 grados. Nos dice que se le aplica a ese paquete una fuerza constante P, que forma 30 grados con horizontal. Nos da el valor del coeficiente de fricción cinética, que es 0,35. Nos da el valor de la rapidez final del paquete, 0,61 metros por segundo. El valor del desplazamiento, 0,91 metros. Y nos pide encontrar la magnitud de la fuerza P. Bien, lo siguiente que deberíamos hacer es hacer un dibujo para poder interpretar mejor el enunciado, como este que tenemos acá, donde tenemos un plano inclinado de 20 grados. Ese es el paquete en su posición inicial, el paquete en su posición final. Ese es el desplazamiento, que lo voy a llamar D. Y bueno, la fuerza P, que forma un ángulo alfa con la horizontal. Acá a la derecha lo que hice fue colocar los datos, en donde acá escribí la ecuación del peso porque nos da el dato del peso, pero nosotros necesitamos conocer también el valor de la masa. Por lo tanto, escribo la ecuación del peso y despejo la masa. Para despejar la masa, ¿qué tengo que hacer? Esto que está multiplicando a la masa lo tengo que pasar al otro miembro dividiendo, por lo tanto me queda esa ecuación. Y de ahí obtengo que la masa es igual a 40,85 kilogramos. Luego anoto los datos del enunciado, que son, como dijimos antes, la rapidez inicial del paquete, el ángulo alfa de 30 grados, el beta de 20, el coeficiente de fricción cinética de 0,35, la rapidez final del paquete 0,61 metros por segundo, el desplazamiento 0,91 metros y la incógnita, que es la magnitud de la fuerza P. Para resolver un ejercicio de este tipo, lo que tengo que hacer es aplicar el teorema del trabajo y la energía, que nos dice que la variación de energía cinética es igual al trabajo resultante. La variación de energía cinética es igual a la energía cinética final del paquete menos la energía cinética inicial del paquete. Y el trabajo resultante es la suma de los trabajos realizados por cada una de las fuerzas que actúan sobre el paquete. Para saber cuáles son los trabajos de cada una de las fuerzas, primero tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre, como el que tenemos acá, en donde hacemos primero el sistema de referencia, graficamos las fuerzas, como ya sabemos hacerlo, y ponemos también el vector desplazamiento. Como vemos en el diagrama de cuerpo libre, tenemos el peso, la fricción, la normal, la fuerza P y el vector desplazamiento. Para poder calcular el trabajo de cada fuerza, primero tengo que saber si son fuerzas constantes o variables. En este caso, las 4 fuerzas son constantes, por lo tanto, para calcular el trabajo tengo que aplicar esta ecuación que dice que el trabajo de una fuerza constante es igual a la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman el vector fuerza y el vector desplazamiento. Vamos a resolver esta ecuación para cada una de las fuerzas. Empecemos con la fricción. Utilizando esta ecuación sería la magnitud de la fricción, como dice acá, donde sabemos que es mu por la normal, la magnitud del desplazamiento, que le llame d, por el coseno del ángulo que forman la fricción y el desplazamiento. Como vemos, forman un ángulo de 180 grados. El coseno de 180 grados es menos 1, por eso el signo menos que tenemos ahí adelante. Ahora, lo que nos está faltando saber es el valor de la normal. Para eso tengo que aplicar, a través de dinámica, la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y, en donde vemos que
las sumatorias de fuerza sobre el eje Y, tenemos que la normal más la componente de la fuerza P menos la componente de la fuerza peso es igual a 0, como lo escribí yo acá. Tengo la normal más la componente de la fuerza P, que es P por el seno de 10 grados, menos la componente del peso, que es el peso por el coseno de beta, es igual a 0. De ahí despejo la normal y ¿cómo hago? Este término que está sumando lo paso al otro miembro restando y este término que está restando lo paso al otro miembro sumando y me queda esa ecuación. Una vez obtenido el valor de la normal, lo reemplazo acá y me queda esa ecuación. Bien, vamos ahora a ver cuál es el trabajo de la fuerza P. Aplico de nuevo esa ecuación y digo, es la magnitud de P por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman P y el desplazamiento. Vemos que P y el desplazamiento forman un ángulo de 10 grados, por eso queda esa ecuación. Después vamos al trabajo del peso. De nuevo, la magnitud de la fuerza peso por la magnitud del desplazamiento, que es D, por el coseno del ángulo que forman el peso y el desplazamiento. Como vemos, forman un ángulo de 90 más beta, que es 20. 90 más 20, 110 grados. Y por último, calculamos el trabajo de la fuerza normal. Acá, siempre que una fuerza es perpendicular al desplazamiento, no realiza trabajo, porque por lo siguiente, si yo quiero calcular el trabajo, aplico de nuevo esa ecuación y me dice la magnitud de la fuerza normal, N, por la magnitud del desplazamiento, D, por el coseno del ángulo que forman. El ángulo que forman es 90 grados, el coseno de 90 es 0, 0 por cualquier cosa es 0, por lo tanto el trabajo de la normal es 0. Una vez encontrados los trabajos de cada una de las fuerzas, lo único que me queda es colocar cada uno de los valores en esta ecuación y resolverla matemáticamente, como aparece acá. Acá dijimos que teníamos la energía cinética final, 1/2 de la masa por la rapidez final al cuadrado, menos la energía cinética inicial, 1/2 de la masa por la rapidez inicial al cuadrado. En este caso tacho este término porque los datos me dicen que la rapidez inicial es igual a 0, por lo tanto este miembro se va. Y luego escribo en este término el trabajo de la fricción, en este término el trabajo de la fuerza P y en este término el trabajo del peso, tal cual lo obtuvimos antes. Entonces, lo que tengo que hacer yo ahora es de esta ecuación despejar P. Para eso primero necesito desarmar este paréntesis, por lo tanto necesito hacer distributiva. Hago distributiva acá y distributiva acá. Y me queda menos mu W coseno de beta por D. Y después hago distributiva acá y me queda menos por menos más mu P seno de 10 grados por D. Como dice acá, lo otro queda tal cual. Y ahora veo y tengo un término con P y otro término con P. Esos dos términos con P los dejo de este lado de la igualdad y los otros los paso a este lado de la igualdad. Entonces, este término que está acá no tiene P y como está restando lo paso al otro miembro sumando, como aparece acá. Y este último término tampoco tiene P y está sumando, lo paso al otro miembro restando, como aparece acá. Estos dos términos que tienen P, saco factor común P y me queda esa ecuación que está ahí. Y para despejar P, como este término que está entre paréntesis lo está multiplicando, lo paso al otro miembro dividiendo. Por lo tanto, me queda esa ecuación. Si resuelvo, me da que P es igual a 264,86 newton. Por último, vamos a hacer un análisis dimensional para saber si lo que hemos hecho está bien o no. Para hacer el análisis dimensional lo que voy a hacer es hacer distributiva de este denominador en este miembro y en este miembro. Por lo tanto me va a quedar esa ecuación. Como veo, en este término tengo d arriba y d abajo, lo simplifico, d arriba, d abajo, lo simplifico. Ahora vamos al análisis de las unidades. Para eso primero
recordando la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, es decir, la unidad de la fuerza es el newton, la unidad de la masa es el kilogramo y la de la aceleración metros por segundo cuadrado. Eso quiere decir que newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Eso debería obtener en unidades acá. Entonces, esta misma ecuación la voy a escribir pero con sus unidades. P, que es una fuerza, es newton. Un medio no tiene unidad. La unidad de la masa es kilogramo. La unidad de la rapidez es metro por segundo, pero como está al cuadrado es metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Esto que está entre paréntesis es un número, no tiene unidad. Y D tiene la unidad de medida del desplazamiento, que es el metro. Después miro este término que está acá y veo mu es un número, W es el peso, está en newton, coseno de beta es un número y lo que está entre paréntesis acá también es un número, por lo tanto la unidad de todo este término es la unidad de el peso, que es newton. Y si miro este otro término, también esto es un número, esto es un número, lo único que tiene unidad es también el peso, que es también newton. Por lo tanto, para que esto esté bien hecho, esto que está acá debería ser también newton. Entonces, ¿qué hago? Si simplifico ese metro con ese cuadrado, me va a quedar kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, lo mismo que dice acá, que es newton. Por lo tanto, de esa forma compruebo que el ejercicio está bien hecho.